Homo musicalis es un término que se refiere a la idea de que la música es una parte integral de la experiencia humana y de la evolución de la especie. Se basa en la noción de que la música no es simplemente un arte o una forma de entretenimiento, sino que está arraigada en la biología y las culturas humanas. Este concepto sugiere que la capacidad humana para crear, interpretar y apreciar la música es una característica fundamental de lo que significa ser humano. Se argumenta que la música ha desempeñado un papel importante en la evolución de la sociedad humana, desde las primeras manifestaciones de la música en las culturas prehistóricas hasta su papel en la expresión cultural y social en la actualidad. La teoría del Homo musicalis se ha desarrollado en diversos campos, incluyendo la psicología, la antropología, la biología y la musicología. Los estudios en estas disciplinas han investigado cómo la música afecta al cerebro humano, cómo se transmite culturalmente a través de las generaciones y cómo se relaciona con otros aspectos de la experiencia humana, como el lenguaje, la emoción y el comportamiento social. Sobre este tema vamos a entrevistar a Luis Antonio Muñoz. Luis Antonio Muñoz es un cantante, multiinstrumentalista, compositor, investigador y director musical español. Es también locutor y entrenador de voz. Es docente, divulgador, creador y director de los cursos Conoce la Música, Conoce la Ópera e Historia Oculta de la Música. En febrero de 2020 publica su primer libro titulado Historia Oculta de la Música, Magia, Geometría Sagrada, Masonería y otros misterios. En mayo de 2022 publica su segundo libro titulado Homo Musicalis, una historia de la evolución musical y la inteligencia humana, del cual vamos a hablar a continuación en el séptimo laberinto. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en el séptimo laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El séptimo laberinto. Hermanos. Bueno, el origen de este proyecto es más o menos una especie de polarización del primer libro que escribí, que era un libro que hablaba realmente de magia, en su sentido más amplio de la palabra, de esoterismo, de ciencias ocultas, pero también de fenómenos inexplicables o, vamos a decir, aspectos paralelos de la música que normalmente no solían ser tratados de una forma seria, porque parece un poco que deben ser más bien producto, vamos a decir, de la ligereza, pero no es así. En mi caso, yo quería unir en el primer libro estos conceptos y diría que por relleno del espacio que quedaba frente al mundo de la magia y del esoterismo quedaba el mundo de la ciencia. Entonces me di cuenta que se podía escribir algo parecido, que lo que hiciera era o complementar de alguna manera ese espacio de la magia con el mundo de la ciencia. De ahí salió un poco la idea de plantear una serie de capítulos que relacionaran la música con aspectos como, pues por ejemplo, la naturaleza, como bien dices, la guerra, la violencia, que en el fondo todos son aspectos que provienen del cerebro humano, provienen de nuestra construcción mental, ideológica, social. Entonces eso me llevó a un lugar en el que me di cuenta que había muchísimos campos que analizar, desde siempre con las limitaciones propias del espacio de lo que significa un libro, porque cada uno de los capítulos daría para una tesis, pero bueno, trataba un poco de generar. Yo siempre me gusta mucho el concepto de plato de degustación, ¿no? Esa obra que te ayude a tener esa inquietud, a preguntarte determinadas cosas y hacer tu propia investigación, porque siempre intento nunca decirle a la gente lo que tiene que pensar, sino plantear unos datos y unas emociones y unos sentimientos que te despierten esa conciencia para que hagas tu propia búsqueda y tu propio camino. Por eso relacioné la música con muchísimos aspectos que como te decía, pues son humanos. La violencia, por desgracia, es humana. La guerra es humana también. Y entonces me interesaba hacerme estas preguntas y que otros también se las hicieran por mí. Sí. Bueno, muchas gracias. Te reitero las palabras de Eduardo y te reitero que el libro es fascinante. Muchas gracias, Luis. La verdad es que es un placer escuchar esto. Significa que, bueno, que el trabajo y el tiempo que pones pues tiene un sentido, ¿no? Que es mucho tiempo. La gente no sabe lo que significa
escribir un libro Uf. medianamente bien y bueno, está con todo el cariño hecho, así que gracias. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención de tu libro es el tema del ser humano, de los seres humanos en todo esto, que creo que lo resaltas mucho, dejas muy claro esa vinculación. Y la primera pregunta que te hago es el papel que desempeña la música en la sociedad, en la cultura humana. Y la segunda Bueno, pregunta que te la adelanto de una vez sí, es, claro. si nos quedamos sin música, no hablaremos. Será imposible hablar, Bueno, comunicarnos. son preguntas muy interesantes. Con respecto a la primera, te diría que es realmente el origen del libro, del concepto Homo musicalis, toma como referencia otras publicaciones que tuvieron un poco la misma orientación, como por ejemplo la de Homo Ludens, que de John Huizinga, que por ejemplo analiza la relación del hombre, o sea, del ser humano con el juego, ¿no? Cómo el juego forma parte del aprendizaje. Bueno, pues en esa misma línea, igual que existen otro tipo de análisis, vamos a decir, restrictivos, en el sentido de que analizan un solo campo en su relación con la humanidad, pues yo me di cuenta que no se había hecho algo parecido con la música y me decidí a hacer un poco esta publicación en esa línea. La humanidad empieza a ser humanidad cuando empieza a utilizar la música. Y este es un tronco común que existe de manera específica con el primer libro, porque magia, humanidad y música están en un, casi diría, en un mismo campo conceptual. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que la evolución va avanzando en el tiempo y nuestra condición humana va avanzando en ese tiempo, se van conformando una serie de ideas que tienen que ver con el concepto de el uso de esa música, ya no solo con motivos mágicos, sino con motivos sociales, de interrelación entre los individuos. Y de ahí se va creando esa conciencia. Por supuesto que la música no es el único elemento, es un elemento más que junto con otros, como decía, el juego, por ejemplo, plantean ese camino hacia la inteligencia tal y como la entendemos hoy, que por otro lado nos hace capaces de lo peor y de lo mejor al mismo tiempo, ¿no? Nos hace capaces de crear vida al mismo tiempo que nos hace capaces de destruirla en grandes dimensiones. Entonces es una gran paradoja, pero la música, que es un fenómeno sobre todo terrestre, diría, porque es un fenómeno que responde a nuestra humanidad, a nuestra construcción de nuestra forma de oír, de nuestra forma de comunicarnos, pues es vital, diría. Y sobre tu segunda pregunta, que tiene mucho que ver con esto, pues es que la música y la comunicación, en el libro precisamente se habla de ello a través del mundo de la antropología, cómo se plantea en qué medida la primera raíz de la comunicación humana tuvo probablemente un origen musical, sobre todo a través de determinados estudios que han trabajado con neandertales y que plantean cómo pueden haber formas de comunicación que no sean estrictamente basadas en el concepto palabra, que es lo que utilizamos nosotros. Nuestra inteligencia se basa en la unión de concepto y palabra, pero existieron formas de comunicación que podríamos casi definir como premusicales, ¿no? En el cual, igual que algunos idiomas han dejado restos, el chino, por ejemplo, en China hablan de una manera en la que la afinación de las palabras también tiene un contenido. No es lo mismo decir una palabra en una altura que en otra altura. El mismo fonema, dicho en dos afinaciones diferentes, significa dos cosas distintas. Y eso probablemente pueda tener ese origen comunicativo en algo que es una música con una función concreta. Luis, hace algunos años yo leí un libro que se llama Geometría Sagrada. Lo publicó la editorial EDAP de Skinner. Y en el libro, bueno, se describía cómo existe en el universo un orden escondido, aritmética pura, geometría pura, cómo hay una geometría en la naturaleza, una geometría también fabricada por el hombre, la geometría sagrada del paisaje, la geometría sagrada en la arquitectura, la geometría sagrada en el arte. Yo me pregunto, o te pregunto mejor a ti, sobre esa geometría sagrada en la música. Porque por supuesto esto es algo que existe y que el hombre, a medida que
fue evolucionando, lo descubre. Pero ¿cómo funcionó esa dinámica en el caso específico de la música relacionada con esa geometría sagrada que existe en la naturaleza y que el hombre la ha reafirmado, digamos, artificialmente? Y eso lo quiero relacionar con otra pregunta, cómo se convirtió la música en un proceso crucial para nuestro desarrollo como especie. Bueno, con respecto a la geometría, te diría que hay un capítulo en el primer libro que sí se dedica específicamente a eso, pero posee un vínculo con un capítulo del segundo libro que se dedica a analizar la relación de la astronomía, porque tiene mucho que ver. Realmente la geometría surge de la observación de la propia inteligencia humana. La inteligencia humana se da cuenta que en la naturaleza, por un lado, no hay formas perfectas, vamos a decir, y de ahí es donde surgen determinadas ideas que tienen que ver con la creación divina en muchos ámbitos, no solamente en el cristiano católico, ¿no?, sino que la creación de formas perfectas es una especie de representación física de la perfección divina. Esto es un concepto intelectual, filosófico, que surge por propia observación humana. De ahí surge el concepto de geometría musical en el sentido de que hay una interacción. De hecho, en la astronomía, y eso es algo de lo que sí hablo en Homo Musicalis, en el segundo libro, y que plantea ese puente con ese capítulo que se explica en el primero, porque están realmente muy relacionados. La geometría sería, musical me refiero, sería una especie de concepto heredado de todos esos primeros astrónomos que necesitan una forma de crear un puente entre el concepto de la perfección divina, de la divinidad perfecta y de su emanación en toda la creación, en este caso en el universo. Lo que ocurre es que en la antigüedad el universo no llegaba más allá del último de los planetas conocidos. Por lo tanto, sí que estaba el mundo de las estrellas, pero eran las estrellas que daban vueltas siempre en dirección contraria a los planetas, y ese era nuestro alcance. Aquellos antiguos astrónomos necesitaban la creación o el uso de ese concepto de geometría para explicar todos esos movimientos complejos de los planetas. Y al mismo tiempo, algunos de ellos empezaron a crear vínculos entre la matemática básica, centrada en los números del 1 al 10, vamos a decirlo así, y sus posibilidades de intercambio, fracciones, etcétera, y la observación de los movimientos orbitales de los planetas. En este caso, tomando la herencia de Pitágoras y de su escuela, vamos a decirlo más en propiedad, se llega al concepto pues de otros astrónomos, como por ejemplo Ptolomeo, que es el primero que empieza un poco a unir esos dos mundos de una forma muy fuerte, y que llegarán, fíjate, hasta el propio Kepler, del que sí hablo en Homo Musicalis, que utilizará pues la geometría como una forma de dar explicación a su modelo. No es un modelo copernicano, es un modelo donde la Tierra está en el centro. Todavía es muy erróneo en el sentido realista de lo que luego va a ser la construcción del propio sistema solar, pero faltaba mucho por tener esa imagen de eternidad que tenemos ahora, y diría de estar en el ladito muy muy lejano de una de las millones y millones de galaxias que existen en nuestro universo, lo cual te da otra dimensión completamente diferente. La gran pregunta es en qué medida esa visión de nuestra geometría musical se podría aplicar en cualquiera de los miles de millones de planetas en los que posiblemente podría darse una vida parecida a la nuestra. Es una gran paradoja de la que parte un poco pues estos capítulos de los que me estás preguntando. Y tu segunda pregunta, pues obviamente la música en esa capacidad de comunicación genera un vínculo con una forma de percepción que quizás nos ha puesto aquí, en esta especie como de vértice de la pirámide de la evolución, no necesariamente siendo lo mejor, por lo que decía antes, porque tenemos esa gran paradoja, pero siendo capaces de construir máquinas que puedan llegar a otros planetas, o que puedan llegar a la Luna, o que puedan crear vida. Esta gran paradoja nos ha convertido de alguna manera también en dioses. Es un poco esa especie de búsqueda, de tanto buscar a Dios lo hemos encontrado en nosotros mismos, que digo yo algunas veces, ¿no? Y todo esto surge de este concepto complejo. La música
tiene ese sentido, no es solamente algo para entretener, que es algo que por desgracia la gente está incorporando mucho en su vida. No es algo para entretener, no es algo banal, no es algo vacío, es algo que tiene un arraigo en la propia humanidad, en nuestra propia inteligencia, que hace que nos hace diferentes. Los animales, es una de las cosas de las que hablo en Homo Musicalis, estrictamente no hacen música, hacen algo que nosotros catalogamos como música y que hemos etiquetado de esa manera. Y quizás los únicos que se puedan acercar un poco más a la música son aquellos, fíjate qué curioso, Eduardo, Luis, fijaos, son aquellos que tienen una inteligencia más cercana a la nuestra. Por eso hablo de un episodio con delfines, por ejemplo, ¿no? O por eso hay un tipo de simios, ya no de monos, que son homínidos, que cantan en conjunto como una forma siempre funcional de demostrar el territorio, de demostrar cuál es la fuerza del grupo, y lo tienen que hacer en conjunto para decir, somos muchos y estamos aquí y no vas a pasar a nuestro territorio. Esas formas premusicales son las que luego han quedado en nuestra visión como música y que nosotros definimos como tal. No, los pájaros no cantan como un tenor famoso, ¿no? Cantan también por lo mismo, por delimitar el territorio, por ser elegidos para ser parte de la reproducción en el proceso de selección natural. Y hay muchos ejemplos en los animales, donde yo los cito en el libro, donde les obligamos a hacer algo que nosotros llamamos música, como las orquestas de elefantes, que no dejan de ser animalitos que están repitiendo lo que les han dicho que tienen que hacer, ¿no? A través de un premio y de una golosina o de lo que sea. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos un poco ese acto un poco egoísta de llamar a eso música, cuando en el fondo nuestra responsabilidad de la invención es esa. Perdón, que me he extendido un poco, pero, No, pero perfecto. la pregunta lo requería. Mira, desde Caracas te están preguntando lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre sonido y música? Pero yo le voy a agregar algo más, y es lo siguiente. Aquí en Atlanta hay una universidad que se llama Georgia Tech. Georgia Tech tiene una facultad de sonido que tiene, por supuesto, mucha demanda. Pero una de las funciones que tiene esa facultad es de entrenamiento a los futuros astronautas que van al espacio y que se entrenan con los diferentes sonidos que podrían o van a escuchar en el espacio cuando estén navegando. Claro. Pues mira, primera pregunta, un saludo a este amigo o amiga desde Caracas. La verdad es que es maravilloso poder hablar con todo el mundo, ¿no? Desde aquí, desde Madrid. Sonido y música son dos cosas que tienen algo que ver. Realmente el fenómeno común es el de la vibración. Y diría aquí algo que es importantísimo, y es circunscribir el fenómeno del sonido y de la música no solo a la Tierra, y la Tierra hablamos de la corteza terrestre y de la atmósfera, que son muy pocos kilómetros, que es donde se producen los fenómenos auditivos que nosotros como seres humanos podemos escuchar. Todo lo que esté fuera de la atmósfera, técnicamente en el espacio no hay sonido, puesto que aunque hay una antimateria, ahora ya se han descubierto otra serie de cosas, digamos que el sonido necesita de un medio elástico para poder propagarse. Y ese medio elástico es la atmósfera terrestre, donde la densidad de sus moléculas son las que permiten que el fenómeno del sonido, que es el fenómeno básico, se difunda por lo que llamamos aire, ¿bien? Que es la atmósfera terrestre. Ahora bien, cuando ese sonido a lo largo de la evolución, y ahí es donde interviene la inteligencia humana, se ordena de una determinada manera a través de un fenómeno vibratorio controlado, como puede ser una cuerda en vibración o un tubo a través del cual resuena el aire, y si no hubiera aire en ese tubo no podría resonar nada, se produce lo que llamamos música, que a su vez añade al fenómeno sonoro una capacidad intelectual de integrar todos estos elementos, creando un mundo intelectual alrededor de ese fenómeno, de tal manera que en un primer momento, pues alguien que estuviera trabajando tocaría unas piedras haciendo las hachas de sílex, por ejemplo, empezaría a canturrear a lo mejor algo con el mismo ritmo, y acabó por incorporar eso como un proceso probablemente ritual, donde le acabó llamando
música en la antigua Grecia, o sea, que provenía de las musas, que provenía de la inspiración divina. O sea, el mundo de la filosofía, de la magia, se unen en esta creación de este concepto que hoy en día ya posee un desarrollo científico. Y de lo que me comentas con respecto al tema de los entrenamientos de los astronautas, cuando uno sale al espacio no escucha nada fuera de la nave donde esté, porque no hay aire. Pero fíjate, me acuerdo ahora mismo de una secuencia de Interestelar, cuando se supone que han estado dando vueltas alrededor de una especie de agujero negro y el tiempo ha pasado. Hay uno de los astronautas que se ha quedado en la nave, que se ha quedado allí un montón de años, mientras que para los otros solo han pasado una serie de minutos, porque es la paradoja del espacio-tiempo. Y entonces hay un momento anterior en la película en la que él está pegado, con la oreja pegado a la pared de la nave y dice: tengo miedo porque ahí fuera no hay nada. Y entonces el protagonista le deja unos auriculares con el sonido de la lluvia y el sonido de la naturaleza, ¿no? Para tranquilizarle en el espacio, le da un referente que es un referente humano, que es el del entorno este que a veces nos olvidamos de apreciar tanto, ¿no? El de la lluvia. Son referentes que nos posicionan, porque el silencio da mucho miedo. El silencio del espacio vacío debe ser aterrador, ¿no? Entonces, está muy bien reflejado, por ejemplo, a través del cine. Me viene una secuencia a la cabeza que es 2001, cuando después de que, o sea, hay ese viaje después de que ha pasado todo lo que ha pasado en la película. Hay uno de los astronautas, que es el superviviente, que hace un viaje casi diría psicodélico a través del color, y lo que se oye es su escafandra y su respiración. O sea, Kubrick es un genio en representar ese silencio y esa idea. Otra cosa es que los astronautas necesiten entrenarse en el sonido, porque la vibración es necesaria a través del concepto de la radiación, e incluso, yo hablo de ello en Homo Musicalis, los centros de estudios astronómicos utilizan la transformación de la vibración de los cuerpos estelares en sonido. ¿Cómo se explica esto? Se adecúa de alguna manera la vibración, por ejemplo, del Sol a través de un concepto que se llama heliosismología, que es pues el estudio de las contracciones y dilataciones de lo que es la materia del Sol, que es un gas, es un helio que está en combustión y que tiene a su vez una especie como de fenómeno de contracción y de dilatación. De esa manera se pueden estudiar y se pueden transformar a sonidos, repitiéndolos, porque su periodo es mucho más amplio, repitiéndolos a mucha mayor velocidad. Y por lo menos lo podemos, convertir en una frecuencia. Y podríamos incluso comparar las distintas frecuencias de diferentes estrellas en relación a sus ciclos de heliosismología, esa especie de movimientos internos que tiene. Luis Antonio, ya que estamos hablando tanto de astronomía, tema que nos apasiona aquí en la radio también, ya en 1977 se lanzaron las sondas Voyager 1 y Voyager 2 con ese famoso disco de oro, donde muchos de los temas los había escogido Carl Sagan y su esposa, Andrew Yan. Y bueno, los entresijos de la escogencia de los temas fue muy complicado, porque no se quería dejar por fuera unos y favorecer a otros, cuáles eran los más representativos de la humanidad, etcétera. Yo me pregunto, tú que eres un gran conocedor del tema musical, ¿qué tema de los que están allí en ese disco está sobrando, o qué tema tú hubieras escogido que no está en ese disco? O esto al final se trata, y me pregunto, relacionado también con la película Encuentros cercanos en tercer tipo, donde al final el único tipo de comunicación que se pudo establecer fue a través de unas notas musicales, si así como las matemáticas se consideran que son un lenguaje universal, la música también sería el único lenguaje que nos permitiría a nosotros comunicarnos con esas eventuales civilizaciones que pueden existir con desarrollos muy distintos a los nuestros. Entonces eso nos indicaría que la música definitivamente es un lenguaje universal, o eso es ser un poco chauvinista, pensar
que nosotros hemos hecho de la música un lenguaje universal y a lo mejor no es tal? ¿O tenemos nosotros indicios en la naturaleza que la música sí pudiera ser un lenguaje universal y por qué? Ujú. Pues es una pregunta interesantísima. Tengo ahora adelante, porque mientras me estabas diciendo, para hacerlo de una manera más razonable, la lista de músicas que salieron en ese disco de oro, ¿no?, de la Voyager. Claro, aquí lo que planteas es una pregunta que tiene muchísimas dimensiones. Primero, cuando tú lanzas un mensaje en una botella, porque eres un náufrago y estás en el océano, tú lo lanzas en un idioma en el que sabes que va a ser entendido. Sería absurdo que lo lanzaras en un idioma indígena cuando lo que quieres es que te rescaten, ¿no? O el de la propia isla donde estás, ¿no? Lo que quieres es que te rescaten, pues mejor lánzalo en inglés, ¿no? Y también sería absurdo que lanzaras un poema simbólico en el cual crees un acertijo para que alguien descubra que tú estás en una isla como un náufrago. Entonces, aquí hablamos de la adecuación de un mensaje, porque en el fondo la Voyager es un mensaje en una botella. Es un mensaje que se lanza a un océano para ver si alguien lo recoge y si es capaz de codificarlo. Efectivamente, la clave, como bien dices, de todo no es tanto la música, sino la matemática. La matemática es aquello que puede hacer un poco que nos podamos comunicar con alguien que alguien o algo que en algún momento se pareciera de alguna forma a nosotros y pudiera codificar ese lenguaje, ¿no? Fíjate que aquí también nos estamos remitiendo al cine a través de otras ideas que me estáis sugiriendo, ¿no? Creo que se llama la película La Llegada. En La Llegada, esas piedras que llegan por lo menos aquí en España se tradujo así, las piedras que llegan, que no son piedras, que son naves espaciales, plantean precisamente esa necesidad de la creación de un vínculo lingüístico para poderte comunicar. Y esas criaturas que llegan en esas naves, al final no necesitan más que alguien justo que lo contrario, codifique su lenguaje a través de esos parámetros. Por lo tanto, la pregunta que me hacías, pues hombre, estoy viendo aquí, concierto de Brandenburgo frente a Johnny B. Good, por ejemplo, ¿no? O la flauta mágica, la Quinta Sinfonía, Bach, Beethoven. De repente hay músicos como, bueno, pues folclóricos, música de Indonesia, de Senegal, de Zaire, de Australia. O sea, yo creo que la elección está bien hecha. Es verdad que tiene un poco, vamos a decir, de aire a más europeísta, occidental, pero también es verdad que yo creo que si puedes transmitir un mensaje, la música puede transmitir algo así como: esta es la diversidad que nosotros hacemos con esto que llamamos música, ¿no? Desde algo más arcaico, algo más sencillo, algo más, hasta algo más complejo, como puede ser pues una de las obras de Johann Sebastian Bach o el clave bien temperado, que no dejan de ser aplicaciones de la matemática. Igual que tú puedes enseñar a través de la matemática que eres capaz de sumar 2 y 2, y también eres capaz de hacer una raíz cuadrada, o eres capaz de hacer una derivada, o eres capaz de hacer un cálculo que te lleve a pensar en la mecánica cuántica. Todas esas ambivalencias y complejidades son cuestiones que también están expresadas a través de ese disco de oro, y creo que la selección es interesante para esa criatura que de alguna manera empiece a escuchar eso como: ¿y esto qué es?, ¿no? O sea, tenemos que hacer el ejercicio bonito intelectual de virginizar nuestro cerebro, porque nosotros no vamos a escuchar eso como lo que es, como la música que ya conocemos, ni el idioma que ya conocemos, sino como un idioma diferente que no sabríamos, y por lo tanto tendríamos que empezar a codificar. Tengo otra pregunta pendiente que tiene que ver con algunas cosas que leí en su libro. Pones dos cosas que me resultaron impactantes. Lo primero es lo del niño que se está formando en el vientre de la mamá. Y me llamó la atención porque muchos médicos, muchos pediatras, una de las cosas que recomiendan, y sobre todo hay una generación de médicos naturalistas y muy apegados a esa nueva era, que hay que ponerle música en el vientre de los niños. Y tu respuesta a esa pregunta que ya está en el libro es: bueno, no. No necesariamente, sí.
Bueno, esto tiene que ver con algo que llamamos ciencia, ¿no? El niño dentro del vientre de la mamá, en su placenta, tiene un nivel de escucha concreto, específico, que va variando a medida que el propio feto va evolucionando. Por lo tanto, cometemos muchas veces el mismo error, humanizamos las cosas, humanizamos a los animales y decimos que tienen humor, que son divertidos, etcétera, pero no funciona estrictamente así. Y en este caso pasa algo parecido. Yo no quiero tampoco que pierda ese romanticismo que tiene. La música siempre es buena. En el fondo, lo que vengo a decir en Homo Musicalis es que no es tanto el efecto físico que se puede producir sobre el cerebro del niño la escucha, sino que no está demostrado científicamente, tanto como lo que se produce de bienestar sobre la madre, que escuchando una música tranquila pueda generar una química que haga que ese crecimiento del feto sea bueno, pues más razonable o mejor, ¿no? Esto es quizás un poco lo que a priori, de manera lógica, podría plantearse. ¿Qué ocurre? Que habla de esas paradojas en las cuales en algunos estados, entre ellos de Estados Unidos, se empezaron a regalar CDs cuando nacía un niño con la música de Mozart, etcétera, ¿no? Y es muy fácil tener una tendencia simplista de todo esto, ¿no? La música de Mozart es buena, pero el efecto Mozart no es algo que esté demostrado científicamente, en un sentido estricto. Hubo un primer experimento que no llegó casi ni a ser experimento como tal, pero que tendría que haberse replicado en otras condiciones, con otros procesos de control, y que a día de hoy no guarda los parámetros que cualquier revista científica necesita, pues, para introducir un artículo, ¿no?, al respecto, ¿no? El efecto Mozart. Claro que sí, que Mozart es bueno, pero también lo es Bach, pero también lo es Beethoven. Y yo pongo un ejemplo, es que Mozart o Beethoven o Bach son buenos, pero por ejemplo, para aquellas personas que estuvieron en un campo de concentración que les ponían Beethoven todos los días, pues para ellos Beethoven no tiene el mismo efecto, puesto que les va a recordar un proceso traumático de su vida, aquellos que pudieron sobrevivir, con lo cual la música no es nada y es todo al mismo tiempo, depende de un contexto. Y esto, siempre digo que el nacimiento, que es uno de los capítulos así más bonitos en ese sentido, ¿no?, del libro, plantea ese cambio, esa inmersión del mundo de agua. Nosotros nacemos en el agua, somos seres de agua. Estamos formados por agua y nacemos en una especie de agua donde estamos inmersos hasta que la madre literalmente rompe aguas y entonces metafóricamente pasamos a un nuevo medio que es el del aire. Nuestros pulmones se tienen que reacostumbrar y el sonido es una de las cosas de las que hablo en el libro, es una expresión de ese cambio. El sonido es lo que remite a la madre la información de que su feto que acaba de nacer está vivo. Por eso a los niños cuando nacen se les dan unos azotitos para que griten y para que lloren y porque en el fondo los pulmones tienen que vaciarse y tienen que empezar a ejercitarse en la respiración en el aire. Claro, la gran metáfora, y esto es algo que une los dos libros, desde la perspectiva mágica y desde la perspectiva científica, es que cuando un feto nace y emite ese primer sonido, se establece una comparación con cualquiera de las cosmogonías más importantes de la historia de las religiones. En Egipto, Atum-Ra emite un soplo divino, que es el que genera el universo. Dios, en el cristianismo católico, da la vida a través de insuflar el aire, el soplo. Son conceptos que están en el aparato de la relación de la música con la magia y que tienen una lectura diferente a través de la música en el concepto con su relación con la ciencia. Sí, y un comentario muy corto, es que me llamó la atención lo que tú dices en el libro. Y tú sabes que uno a veces que la imaginación no la puede controlar, y entonces enseguida me imaginé a un bebé que está en la barriga de la madre escuchando a Bad Bunny. Claro, ¿Cómo será ese desarrollo? Eso me preocupó, te advierto. Claro, pero quien escucha ahí es la madre. Ese es un poco el aspecto complejo que yo quiero reflejar y que me parece interesante, como decía como decía Eduardo, ese aspecto complejo, ¿no? Si la madre escuchando Bad Bunny es feliz, igual es mejor eso
aunque a mí la música de reggaetón no es lo que más me guste, debo reconocer, más bien lo contrario, pero a lo mejor es mejor eso que la madre escuche algo que le resulta desagradable por traumático. Eso es a donde vamos. Quiero decir que no podemos atribuir a esa música de manera fáctica la capacidad de inducir a una mejora en un feto. Sí que podemos hacer que mejore el conjunto. Y aquí se nos olvida una palabra que se utiliza muy poco en los análisis, que es la palabra felicidad. ¿Qué música te hace feliz? Aquello que te hace feliz siempre es mejor. Ahora, otra cosa es que entremos en discusiones sobre qué música es mejor, qué música aporta más valores, qué música se entiende. Por ejemplo, mucha gente que es hispanohablante, que escucha canciones en inglés, no tiene un nivel de inglés suficiente para entender la profundidad. Se aprende las canciones casi como diría, como una especie de melopea que repiten y que medio van aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, el conocimiento del idioma es importantísimo también para entender ese contexto, pero ya es un segundo nivel. Lo que nos provoca la música de felicidad nos construye. Y otra cosa es que a un niño, cuando ya nazca, escuche Bad Bunny, pero también escuche Johann Sebastian Bach, y que elija qué cosas quiere utilizar de ambas cosas y en qué momento. Yo siempre pongo el ejemplo de la comida de estas famosas cadenas de hamburgueserías. Son comida, pero tienen su función. Saben igual en cualquier país donde las comas. Es otro concepto completamente diferente al del restaurante de alto nivel que ofrece una experiencia gastronómica. Entre esos dos niveles nos movemos como seres humanos. Luis, una pregunta, tú le dedicas una parte importante de tu libro, la parte número 4. Todo el libro es fantástico, pero esta parte a mí me instruyó mucho, que es la de música, política y guerra, sobre cómo la música ha sido utilizada también en el medio de conflictos, revoluciones, contracultura, etcétera. Cómo las guerras, también ha habido guerras de canciones en papel, guerra y humanidad. Me pregunto cómo se maneja la música para la guerra, pero también cómo se maneja la música para la paz, cómo ha influido en la paz. Y hay un oyente que pregunta lo siguiente y dice: la música es afinarse con el diapasón del cosmos. ¿Podríamos en tal sentido preguntarnos, la afinación de los políticos que padecemos es menor de 440? Es muy buena pregunta. La cuarta parte, como bien dices, que comprende los 4 capítulos, el 11, 12, 13 y 14, están dedicados al análisis de la música en relación con diferentes tipos de conflictos. Bien desde el punto de vista de la disidencia, de la protesta política, o sea, lo que puede ser la canción protesta, pero también en el análisis de los conflictos bélicos. Y aquí adquiere una funcionalidad importantísima que tiene que ver con la idea de propaganda. Es algo que, por un lado, atribuimos a los nazis muchas veces, falsamente, porque propaganda con relación a música ha habido muchísimos siglos antes, solo que ellos lo sistematizan y digamos que tienen, vamos a decir, peor imagen. Pero tanto la Unión Soviética, Alemania por supuesto también, Estados Unidos también generó, y hablo de ello, oficinas dedicadas a hacer interactuar la música durante el conflicto bélico, y no solo en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera Guerra Mundial, como la llamada JUSPAO, dicho en español, que es Joint United States Public Affairs Office, que es una oficina que no solo se dedicaba a la música, pero que incluía el uso de la música, incentivando la composición de canciones pro guerra o pro mensaje, vamos a decir, estadounidense en este caso, o aliado, y que planteaba también el contraste frente a las otras canciones. Entonces se establece un mundo que creo que se analiza de una manera interesante en el libro, de conflicto entre canciones. Pues no sé, por ejemplo, había una que decía que Hitler tenía un solo testículo, por ejemplo, ¿no? Y se hace famosa como canción, ¿no? Entonces ahí surge esa lectura que incluye algo. Yo quiero deciros algo: el libro lleva, como ya sabéis, ese punto de originalidad, igual que el primero llevaba unos himnos templarios que yo rescaté de un archivo prácticamente, unas antífonas. Este lleva algo
que igual pensabais preguntarme sobre ello, que es una música compuesta por el propio Hitler, que está la partitura dentro del libro. Hitler, cuando estaba en sus años de juventud viviendo en Viena, pues tenía un compañero de piso, alquilaba un apartamento, que era músico, y este compañero de piso, pues un día que se fue al conservatorio, volvió y se encontró a Hitler, que sabía algo de música, escribiendo algo que era un proyecto que tenían en común, que era una obertura de una ópera que querían componer que se iba a llamar Wieland el Herrero, un proyecto de Richard Wagner, en lo que se refería un poco a su plot, a su argumento, que Hitler y este compañero de habitación iban a retomar. Y de hecho se generó una partitura que yo he rescatado y que está dentro del libro y que está grabada por mí en el piano como un vídeo en el canal Historia Oculta de la Música, que es el que incluye todos los libros en los que yo estoy trabajando. Esa partitura, que se llama Wieland el Herrero o Wieland el Forjador, es una partitura firmada por el propio Hitler. Y lo pongo en contexto porque pertenece a ese tipo de análisis de lo que es políticamente correcto, de lo que deja de serlo porque unos ganan una guerra y otros la pierden, etcétera, ¿no? Si Hitler hubiera entrado en la Academia de Bellas Artes como quería, realmente quería entrar en arquitectura, pues igual no estábamos hablando de la historia del siglo XX tal y como la conocemos hoy en día. Por eso esos 4 capítulos son un análisis desde la perspectiva de que ojalá podamos aprender, de que ojalá las guerras, cosa que desgraciadamente estamos viendo que no es así, no se repitan. Y a través del análisis de la música, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, pues nos damos cuenta de la importancia de algo que le atribuimos una benevolencia. La música es buena, pero también puede tener una serie de, vamos a decir, elementos de difusión que la planteen como algo relacionado con cosas no tan buenas como la guerra. Sí. Luis, ¿cómo crees tú que va a ser el futuro de la música en un marco en donde la sociedad es cada vez más dinámica y muy impactada por el desarrollo tecnológico? Muy interesante también esa pregunta, que todavía no pude tratar en el libro, aunque un poco la anticipo, porque cuando escribí este libro, salió en 2022, todavía no estaban desarrolladas las inteligencias artificiales, que me imagino que te refieres también a esto, ¿no? Bueno, yo creo que la sociedad se va redimensionando. El desarrollo de la tecnología cierra espacios, y abre otros nuevos espacios, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando se plantea la radio, pues para mucha gente sería algo demoníaco, ¿no? Sin embargo, pues se utiliza como forma de hacer propaganda, de lo que hablo también en el libro, por ejemplo, ¿no? Goebbels regala 3.000 radios al pueblo alemán, o 30.000, no recuerdo el número ahora mismo, para establecer un sistema de propaganda. Bueno, la tecnología hay que estudiarla, hay que vigilarla también, y en este caso la inteligencia artificial está creando un espacio nuevo, está abriendo un espacio nuevo, de tal manera que es probable que si tú escuchas una canción en las redes sociales, en internet, no sepas distinguir si está hecha por una inteligencia artificial o por una inteligencia humana. Ahora bien, esto está relacionado con una funcionalidad de la música. ¿Qué puede ocurrir? Que le demos mucho más valor a un concierto en persona, que le demos mucho más valor al concepto de realidad sonora, de realidad musical, el que un artista conocido pueda rellenar un espacio con 15 o 20.000 personas y que les cante a ellos, exclusivamente a ellos, y que nadie más pueda ver eso, ¿no? Los espacios sonoros se redimensionan y musicales se redimensionan a través de esa tecnología, que lo que va a hacer es va a reconfigurar. De la misma manera que cuando se inventa el vídeo, pues mucha gente dijo que el cine iba a desaparecer, y ahora tenemos las plataformas digitales. Cuando surgen las plataformas digitales, mucha gente dijeron que el cine iba a desaparecer, y de repente se readecúan y cambian, ¿no? En relación a esa especie de longitud que le atribuimos al concepto de historia o de película. Así que, bueno, para mí va a ser una reconfiguración que tendrá que ver con la posición en la que queda el directo y la verdad
en sentido estricto musical. El ir a un auditorio y escuchar a una persona tocando un preludio de Rachmaninoff o una orquesta sinfónica o a un grupo sin backgrounds, sin playbacks y mostrándote la realidad como un valor a vender. Luis, no sé cómo hacer la próxima pregunta o si del comentario surge la pregunta, pero hoy en día digamos que es más accesible conocer distintos tipos de música con estas plataformas como Spotify, donde pagas un monto mensual y accedes a todo lo que quieras. Antes era mucho más sacrificado porque, bueno, tenías que escuchar la radio, esperar que pusieran el tema que a ti te gusta, o si querías comprarlo, tenías que ser bien dedicado en lo que verdaderamente querías. Bueno, no podías comprar todos los discos del mundo y todos los cassettes del mundo, sino lo que verdaderamente querías tener. Entonces casi que era una casualidad entre lo que te terminaba gustando y lo que podías comprar, una coincidencia, porque no podías comprar algo sin saber cómo era, porque ahí hay un gasto. Con Spotify es distinto, puedes acceder a toda la música que quieras. Entonces me pregunto, ¿eso de alguna manera va a generar un cambio de conducta en el patrón musical en el futuro? Digamos, se establecerá una suerte de guerra por tratar de imponer, guerra entre comillas, por tratar de imponer una música sobre otra para que sea más consumida. ¿Cómo una persona racional que le gusta la música debe comportarse ante esa cantidad de opciones que va a tener disponibles? Y no quiero dejar de preguntarte sobre el tema de música y espiritualidad, que es muy importante. ¿Cómo crees que la música ha influido en las creencias espirituales y religiosas de ese homo musicalis? Uh-huh. Sí, bueno, la primera pregunta que me haces tiene que ver con esa redimensión de la que ya estamos inmersos en ella. Estas plataformas, como bien dices, y antes comentábamos un poco lo mismo, abren un espacio diferente que, por desgracia, debemos evitar, sobre todo su monopolización. Ese es el gran problema, porque la monopolización es la que no da opciones. Quiero decir, cualquier persona que sea un profesional de algo puede vender su trabajo como quiera, donde quiera y al precio que quiera. Incluso puede regalarlo. Lo que no está bien es la no posibilidad de elección. Y esto es un poco donde se van a mover las dinámicas, a mi modo de ver, de los mercados musicales. Claro, muchos músicos deciden estar en Spotify porque tienen más visibilidad, pero lo que reciben a cambio por estar ahí es prácticamente ínfimo y solamente compensa a 2 o 3 personas que piramidalmente, o bueno, vamos a decir 100 grupos, que tienen millones de seguidores, con lo cual es un círculo vicioso que se realimenta. Y tú estás ahí pues intentando que te metan en una playlist. Y esto hace que haya una ciencia nueva que surja, que es la de posicionarse dentro de ese mercado. Claro, yo me acuerdo, cuando yo saqué mi primer disco, hace ya muchos años, salieron solo 3.000 copias. Y 3.000 copias era una dimensión brutal. Cuando tú tenías 18 años y decían, es que alguien ha reproducido lo que tú has hecho 3.000 veces y lo vas a vender, y venderlo era un éxito, era algo verdaderamente inaudito, y te dejaba sorprendido. Ahora bien, cualquier persona hace una tontería hoy en día en las redes y ya le escuchan más de 30.000 personas, ¿no? O le ven. Fíjate la diferencia de esos cambios de números. No es tanto lo que tú puedas llegar o a quien puedas llegar, que yo creo que eso es un error, sino verdaderamente el nivel, en un sentido económico, de negocio que eso te puede proporcionar. Porque la música, no nos olvidemos, que tiene una parte humanística de la que estamos hablando, pero tiene una parte de industria, no solo de cultura. La música puede ser cultura, pero también forma parte de un tejido industrial en cualquier país. Entonces, son parámetros que no se deberían analizar en el mismo campo, porque son cosas diferentes. Hay músicas muy buenas que no escucha nadie, músicas muy malas que no escucha nadie, que es lo más obvio, y músicas muy malas que escuchan muchísimos millones de personas. Entonces, el análisis del que tú estás hablando también tiene una dinámica que diría que puede ser casi puntual. Por cada día
cambia el escenario. ¿Por qué? Porque de repente surge una plataforma nueva. ¿Cuáles son las investigaciones? Que cada músico profesional, grupo, persona que se dedique a esto, investigue sobre cómo difundir su producto mejor. A lo mejor es mejor regalarlo que mal venderlo, pero siempre a cambio de que te salgan conciertos en directo, que es tu línea de negocio, ¿no? El que te puedan contratar para tocar en salas, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan uniforme como existía antes ese mercado, que por otra parte estaba copado por las grandes discográficas, y se ha invertido el proceso. Las discográficas ahora lo que quieren es gente que tenga muchos seguidores. Cuanto antes pasaba lo contrario. Y es que las discográficas te generaban a ti los seguidores. Te seguían porque entrabas en Radio Fórmula, porque pagaban un dinero por ser emitido en determinadas emisoras de Radio Fórmula, etcétera. El Top 40. ¿No? Esto es, en España pues había una serie de emisoras que tenían un modelo, y que ese modelo se sigue manteniendo casi más por tradición, pero ha cambiado. De hecho, ha cambiado porque ya se hacen hasta adecuaciones para audiencias específicas, que personas que tienen más de 50 años, que escuchaban solo pues Beatles, grupos de rock americanos, no sé qué, ingleses, etcétera, y ya hay una audiencia que ya está más centrada pues en el reggaetón, en la música latina, en determinados mensajes, y que todos consumen. La verdad es que es un tema muy complejo que daría solo para un programa con vosotros, ¿verdad? Así es. Sí. Esperamos tenerlo, Luis Antonio. Eduardo, discúlpame, quisiera hacer un comentario que nos envían desde México, un maestro de lírica, Augusto Paradisi. Un saludo para él. Él comenta, primero dice excelente programa, y después dice: yo considero que hay que meterle humor a la música. En tal sentido, ese humor está en sol mayor siempre. Sí. Además hablo de ello en el libro, en Homo Musicalis. Hay un apartado dedicado al humor, porque tuve la suerte de hablar de humor aquí en Radio Nacional de España, en un programa que hice, que fueron 13 programas durante la temporada de verano, que se llamaba Por Humor a la Música, que seguía todo ese concepto, voy a decir, me invento la palabra lesluteriano o le luterien, como sería en francés. Tuve la suerte, digo en el libro y lo cuento, de hacerles una entrevista en la ciudad de Sevilla personalmente, que, bueno, son unos de mis ídolos, porque yo crecí con esa idea de que la música podía ser divertida. Y agradezco este comentario de este profesor mexicano. México es un país que quiero mucho, que conozco un poquito porque he conocido en la zona de la frontera en Hermosillo. Allí fui a hacer unos talleres de música y masonería. Estuve también en el DF, estuve haciendo unas exposiciones sobre Leonardo da Vinci en Morelia, en Michoacán. Conozco toda la península de Yucatán. Me falta todavía un poquito de México, que es un país que quiero muchísimo. Y es verdad, es cierto, el humor, sobre todo en la música clásica, es necesario, porque el humor es una medida de la inteligencia, que es una de las cosas que planteo en el libro. Y aquí volvemos a cometer el error, humanizamos a los animales. Nosotros tenemos el humor y la ironía como forma de expresión y de comunicación, y es solamente el ser humano el que desarrolla ese concepto de esa forma tan brutal. En la música es necesario, y cuanta más diversión y sol mayor haya, pues mucho mejor. Claro que sí. Un saludo. Oye, muchísimas gracias, Luis Antonio. Llegamos ya al final del programa, pero siempre un placer conversar contigo y escuchar tus conocimientos sobre este tema y la forma amena como nos la transmite. Muy agradecido. Les recomendamos que adquieran este libro y el otro de Luis Antonio Muñoz, que se consiguen en las plataformas de Amazon, Busca Libre y Casa del Libro. Muchas gracias. Agradecido. La musa de la música agradece que una persona como tú haga todo este trabajo. Hasta pronto. Muchas gracias, un saludo a todos vuestros oyentes, y nada, os recuerdo también que si queréis podéis seguirme en @luanmumar, que son mis redes sociales, y que está el canal de YouTube Historia Oculta de la Música, donde hay muchísimas temáticas relacionadas con el mundo también con el que vosotros trabajáis. Hablo de alquimia, de esoterismo, pero también de otros aspectos. Así que un placer y un saludo a toda vuestra audiencia. Buenos días y buenas tardes. Gracias, hasta pronto. Saludos, hasta la próxima semana. Saludos, Luis. Saludos. Saludos, hasta pronto.